Y bueno, y seguimos hablando de reacciones porque además había una reacción que nos tenía como muy a la expectativa, Hugo y televidentes, sí, porque ya lo hemos reportado aquí constantemente que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un tuitero, como se decía antes, postea mucho, a toda velocidad, reacciona a todo y llevaba en silencio desde que se dio el proceso electoral, no había dicho nada. Había hablado la Cancillería, es decir, había hablado su gobierno a nombre del canciller Luis Gilberto Murillo. Pues aquí ya tenemos la primera reacción del presidente, Gustavo Petro, a propósito de ese pronunciamiento. Lo acaba de poner Hugo. ¿Qué dice ese trino? Dice así ese trino el presidente Gustavo Petro: las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta, con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Sí, vamos a destacar algunos apartes de ese trino. Dice Gustavo Petro que invita al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente, con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Hay más. Dice que mientras se realiza este proceso, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detener las violencias que lleven a la muerte hasta que termine el escrutinio y terminen oficialmente las elecciones. Dice Petro que proponen respetuosamente llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, y aquí ya empieza a desdibujarse, ¿no? Arranca muy bien el pronunciamiento porque arranca pidiendo las actas, pidiendo los votos, transparencia, participación de todas las fuerzas políticas, un llamado importante. Pero aquí retoma el discurso que ha defendido el régimen, hoy dictadura atornillada en el poder, y es que le pide al gobierno de Estados Unidos suspender los bloqueos y las decisiones en contra de los ciudadanos venezolanos. Legitima el discurso del régimen argumentando que el pueblo venezolano está así es por los bloqueos de Estados Unidos y no reconoce es que los bloqueos se han impuesto como medida para que el dictador y para que el régimen salga y deje de oprimir a su pueblo. Entonces ahí hace pues toda una retórica de los bloqueos y de por qué el pueblo de Venezuela está así debido a los bloqueos de Estados Unidos. Luego habla de los niños, del hambre, etcétera. Hay una retórica que le hace el juego a Nicolás Maduro y a toda su cúpula. Luego cae en Colombia y dice que el pueblo colombiano pues también ha sufrido polarización, habla de los muertos de Colombia. Mejor dicho, ahí ya se pierde del objetivo inicial con el que arranca Gustavo Petro el mensaje. Hay que decir que destaco el cierre es importante porque dice: el escrutinio es el final de todo proceso electoral, debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia. Mis votos por la paz y la democracia en Venezuela. Cierro con eso, pero este trino del presidente Gustavo Petro, que ha sido que ha sido también un socio y un aliado de Nicolás Maduro, ha ido más veces a Venezuela que a otros países. Gustavo Petro se ha encontrado, de acuerdo en sus dos años de mandato, pero va en la misma línea, por ejemplo, del de Brasil de Lula da Silva, como sí, pero no. Como tibios y además un poco, no sé, como ambiguos. Exacto. Como que sí. No con la fortaleza que debería tener una situación como esta. Además, mire, Carla, que esta es la primera vez que Petro se pronuncia como tal, como presidente de Colombia, como Gustavo Petro, porque en las anteriores ocasiones había sido el canciller Murillo el que había dado la cara por el país, el que había salido a decir a través de comunicados lo que pensaba el gobierno de Colombia sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Pues de hecho creo que estuvo más duro el pronunciamiento del canciller Luis Gilberto Murillo que el del propio trino de Gustavo Petro. Entonces es como una ambigüedad, porque siguen pidiendo las actas. Sí, muy importante, todos piden las actas porque todos queremos las actas, de acuerdo. Pero, ¿qué actas va a mostrar el régimen? ¿Las tiene? ¿Las ha manipulado? Eso es lo que hay que entrar a mirar. Si es que la OEA, uno de los llamados que hace la OEA en su reciente comunicado antes de esa sesión permanente, es decir, nos prometieron que nos iban a presentar las actas en el 2014, estamos hablando de hace 10 años, y que iban a permitir una auditoría internacional. Y dice ahí en el comunicado, llevan 10 años de retraso de eso del 2014, no lo vamos a permitir más. Entonces, pues interesante el llamado al
presidente Gustavo Petro de Colombia, pero realmente vuelve a estar en la misma línea de los socios y de los aliados, y es el bloqueo, el bloqueo. No, señores, hay que rechazar la dictadura y hay que rechazar que hay un régimen que se está atornillando en el poder, obviando la voluntad del pueblo, y no de la nada, es que están las pruebas y la oposición ha sido muy juiciosa para recolectar esas pruebas, las hemos mostrado aquí minuto a minuto. Bueno, minuto a minuto es un decir, quiero decir, cada que se han actualizado esas informaciones que ellos ya tienen, es que tienen la hoja, tienen la prueba y las hemos mostrado. María Corina lo dijo, Exacto. tenemos cómo demostrarlo. Exacto. Mire, y ya para terminar esta discusión, no hay paz sin democracia, no hay paz sin libertad, y seguiremos en NTN 24 hablando de esa elección. Venezuela defiende su voto, fraude o libertad.